Buenas noches, señora. ¿Cómo está, señor? En esta noche de miércoles, ya es 14 de enero del año 2026. Estamos promediando ya el primer mes del año 2026, un mes que va a ser enteramente electoral, como aclaramos cada noche que planteamos aquí un frente a frente. Queríamos arrancar, si me ayudan los compañeros a poner de vuelta de fondo Lidia Mariana, esta interpretación fantástica del comandante del folclore, un gran artista, un gran músico paraguayo que dejó de existir en la mañana de hoy, don Kemil Yambay. Sus restos están siendo velados en el Rincón de los Músicos, denominado Santa Cecilia, allí en su domicilio en la ciudad de Fernando de la Mora. De hecho, ya hay una propuesta de ponerle su nombre a la calle que lleva justamente a ese Rincón de los Músicos, un hombre que hizo muchísimo por la cultura paraguaya. Digo la cultura paraguaya porque la música es una forma de difundir nuestra cultura, promover nuestra identidad, así que yo quiero levantar un poquito esta canción que está ahí de fondo, Lidia Mariana, una interpretación fantástica de don Kemil Yambay, un sentido, sencillísimo homenaje para este gran hombre de la música que nos abandonó hoy para pasar a la eternidad musical, don Kemil Yambay, que en paz descanse. Vamos a hablar esta noche nosotros de política también, pero de política internacional. Inicio de año movido, hay que decir, con lo que ocurrió en Venezuela, pero también vamos a hablar de otras cuestiones que hacen al mapeo a nivel internacional, a nivel mundial. Vamos a irnos bien lejos porque vamos a hablar del caso China continental, vamos a hablar de Taiwán, vamos a hablar de Rusia, Ucrania, hoy lo que está ocurriendo en Irán y lógicamente el tema principal con el que quiero arrancar es el de Venezuela. Para ello nos acompaña hoy el doctor Héctor Sosa Genaro, es analista político internacional. Le doy la bienvenida, doctor, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo, un placer estar en tu programa, mucho gusto. Arrancabas el año, no sé si estabas de vacaciones o estabas ahí todavía, creo que era la mañana de Reyes, ¿verdad? De Reyes, sí. Y pasa lo de Venezuela. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo te enterás de la noticia? ¿En el celular te avisa alguien? En el celular, que hubo que se hizo el secuestro de Maduro. Sí. De hecho, yo ya tenía previsto, nosotros pensamos que para Navidad iba a ocurrir, ¿verdad? Sí. Que efectivamente fue así. Recordás que Trump ya había ordenado, pero pasaron 4 o 5 días por el tema climático y todas esas cosas, y se pasó para después de Año Nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces se produce el famoso rescate, la extracción del señor Maduro, ¿verdad? Que no pensaba que iba a ocurrir. Claro, vos sabés que el tema Venezuela, doctor, donde evidentemente hay varias aristas que uno puede abordar, pero uno de los más interesantes es el tema de los detalles. O sea, el hecho que Estados Unidos después cuente el dato de que habían montado una casa igualita a la que en esa noche estaba descansando Maduro para hacer el simulacro de rescate. Se fue el propio Donald Trump a mirar un poco el operativo. O sea, Estados Unidos trabajó mucho para esto. Una jugada que salió muy bien, hay que decir, pero que podía haber tenido también su desenlace, por supuesto, negativo. Descontrolado, claro, descontrolado exacto, sobre todo, sí. Sobre todo por la Guardia Pretoriana, que le llamaban así. Viste los 23 cubanos que murieron, sí. De hecho murieron. Esos 23 cubanos eran realmente la Guardia Pretoriana de él, más los 40 venezolanos, sí. Soldados venezolanos que también murieron, ¿verdad? Son 63 los que murieron ahí en el momento, ¿verdad? Algunos del régimen venezolano dicen que son más de 100, pero lo que se tiene es 63. Sí, 100 ya es sumado con los ataques en las unidades, Gustavo. Porque, como sabes, se atacaron 5 lugares principales, cuarteles generales y puertos se atacaron, ¿verdad? Porque justamente eran lugares peligrosos donde habían los famosos S-300 y S-400, que son lanzamisiles, que son rusos y que son muy efectivos, y a los que la Armada de Trump, la Armada norteamericana, le tenía miedo, claro, ¿verdad? Por el daño que puede hacer. Algunos que analizan superficialmente el tema internacional, doctor, dicen, se sentaron en una mesa bajo el mango. Bueno, los perros así explican, ¿verdad? Sí. Que es poco probable que en Washington haya una planta de mango, ¿verdad? Pero dice, se sentaron Donald Trump, Vladimir Putin, y dijeron, mira, quédate vos con Ucrania y déjame a mí Venezuela, a sabiendas que Rusia es un país protector del régimen venezolano. ¿Así funciona la política internacional o eso ya son por supersticiones de los muchachos? No, vos sabés que, Gustavo, estás tocando un tema muy importante porque, y te doy datos inclusive y momentos. El famoso acuerdo en Alaska, sí. Que supuestamente se iba a manejar el tema de Ucrania y todas esas cosas que justamente yo siempre dije que
si se habló 5 minutos de Ucrania. Se puso una agenda para la foto, pero no era el tema. No era el tema. El tema era la distribución del poder en el planeta. Justamente fueron empresarios rusos, empresarios chinos, no tenían por qué estar, ¿verdad? Si iban a hablar de Ucrania. Y ahí fueron esas famosas 28 condiciones que puso Rusia. Ya se puso sobre la mesa en ese momento. Después nomás salió que para el arreglo con Ucrania habían 28 puntos que había que tratar, que la Unión Europea ya saltó, ¿verdad? Que eso es una barbaridad, porque iba a haber renuncia de terreno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esto se cocinó en Anchorage, en Alaska, ¿verdad? Y después de eso te darás cuenta que las cosas cambiaron muchísimo. El tema de la cesión de terreno, ya traen la empresa personal Zelensky con que acepte la cesión de terreno, o Estados Unidos ya no le va a apoyar. Te das cuenta que Rusia no intervino, ni China, en el caso de Venezuela, coste que estaban muy metidos ahí. Sí. Las fuerzas especiales de Rusia estaban haciendo entrenamiento ahí, habían aviones y tropa que Putin había enviado antes de la extracción, que se retiraron antes, ¿verdad? Como haciendo lugar, ¿verdad? Para que justamente no hayan herido, etcétera, etcétera. O sea, definitivamente hay un acuerdo. Y podemos hablar de eso en varios otros aspectos que podemos ir tocando, ¿verdad? En los que se evidencia ese acuerdo. Pero si fuera, si fuera un combo, doctor, hay que decir que en el combo vienen como si fuera así una hamburguesa, una papa frita, una gaseosa, tan. Venezuela, sí. Rusia, Ucrania, sí. China. Sí. China, Taiwán están en stand-by. Sí. No. Ahí hay un stand-by. ¿Por qué? Y eso justamente yo vengo diciendo últimamente. Resulta que, ¿y sabes por qué yo me estoy dando cuenta que ahí hay un stand-by? Primero porque hay una guerra económica entre Estados Unidos y China. Sí. Y ahí hay un subacuerdo entre Rusia y Estados Unidos con relación a China. Te das cuenta que el principal problema de la venta de petróleo es justamente se le cortó la producción de petróleo a China, ¿verdad? De Venezuela, en el caso de Venezuela. Sí. Ahora está el tema de Irán, ¿verdad? Que también lo que se va a prohibir y lo que se está prohibiendo, porque se le sanciona a Irán, es que no venda petróleo a China. Lo que se está queriendo es ahorcarle a China en lo posible, porque el combustible ellos no tienen y ellos eso compran y es básico para ellos. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos a nivel petróleo es acotándole un poco, ¿verdad? A la economía china, que es lo que Trump quiere en el fondo, ¿verdad? El tema Taiwán, por ejemplo, es una cuestión que ahí va a haber un grave problema porque China, Xi Jinping ya se comprometió y la asamblea, o sea, el Congreso, vamos a decir, chino, ya dijo que antes del 2028 Taiwán tiene que volver a la posesión. Mira. Que esa es una cuestión de honor de China. Y eso va a ser traumático. Eso va a ser muy traumático. El tema es que China se quiere mostrar como la buena de la zona, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ella siempre enfoca hacia el tema comercial. Vos te das cuenta que China no está metida en nada, sí. ¿Verdad? A nivel, a hoy la juega de árbitro. Juega de árbitro, sí. Le molesta lo que se hace, es ilegal, es arbitrario, todo lo que vos quieras. Pero lo que pasa es que está muy interesada en el tema comercial. Está la ruta de la seda que está implementando, ¿verdad? Que ahí hay otro tema con Israel, por ejemplo. Por eso te digo, hay una reorganización, pero económica a nivel mundial. Ni siquiera te digo militar y todos estos movimientos que se están haciendo, sobre todo los de Trump, tiene su origen en el tema económico. Mira, totalmente. Quiero volver al tema Venezuela, doctor. Sí. Ya tenemos el diario el lunes, pero sí. Con lo que tenemos hoy, ¿qué se puede deducir del momento exacto en el que Donald Trump dijo, vamos a entrar a Venezuela? Porque después se conoció el dato. Hay muchas cuestiones que son, voy a contar el caso, yo tuve la oportunidad de conocerla, Elisabetta Piqué es una periodista argentina, es vaticanista, ella vive en Roma, el marido es vaticanista también, es europeo, y ella escribe un día un artículo donde deja entender que el Papa León XIV le avisó a Nicolás Maduro, mira que estos tipos te van a llevar y aceptar el salvoconducto que te dan, que es irte a Turquía. Sí. O sea, eso puede ser real, y si fuera así, ¿en qué momento Donald Trump dice, con este muchacho no hay caso, vamos a ir a traerle? Bueno, ahí te voy a desdoblar el tema. En el tema Vaticano, el Vaticano siempre está informado de todo. ¿En serio? Siempre. El Vaticano es un superpoder que nadie lo ve, ¿verdad? Que pero está intangible. ¿Está enterado porque tiene un servicio de inteligencia que funciona muy bien o porque cumplen el protocolo de contarle al Papa lo que van a hacer? Cumplen el protocolo de contarle. Mira, sí. Aunque se precie sea un Estado laico o anticatólico. No,
porque es demasiado poderoso el Papa. El Papa, vos te das cuenta que, por ejemplo, el Papa no interviene, no da opiniones de nada. Sí. ¿Por qué? O si da, hace a lo genérico. A lo genérico. Nunca toca un tema así específico, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque él no se puede exponer a que alguien le grite y le diga, ¿por qué usted se mete? ¿Y usted quién es? O sea, es muy delicado. O sea, la Iglesia Católica no se puede exponer a eso. Entonces está siempre detrás de muro, ¿verdad? Pero articulando la situación para evitar... ¿Cómo? Si tuviéramos que graficar, ¿cómo ocurre? ¿Le llama a Donald Trump al Papa y le llama y le dice...? Sí, se hacen conversaciones. Mire que esto va a ocurrir. ¿Sí? Es claro, esto está así, ¿verdad? Porque se maneja, se canaliza a través de los cardenales eso. Se hace claro, la canalización es a través de los cardenales de los países. Sí. En este caso, por ejemplo, el cardenal de Venezuela es una persona muy importante, de mucho peso, muy respetada, y a él se le va informando, por ejemplo, la oposición le informa, María Corina le informaba, o la de él sí misma le dice, bueno, mire, cardenal, esto está así, por favor, si puede avisarle al Santo Padre, ¿verdad? No te digo que se le llama directamente al Papa. Claro, y después entendiendo el mal funcionamiento del Vaticano, que es un Estado, por lo tanto el Papa es un jefe de Estado, es un presidente, de hecho, el Vaticano tiene sus famosos nuncios apostólicos, que son como sus embajadores en los países. Sí, sí, sí. O sea, en Estados Unidos hay un nuncio apostólico que es el embajador del Papa en Estados Unidos, por lo tanto, su par norteamericano le puede informar absolutamente de todo. El Consejo está así. Sí. Por ejemplo, Marco Rubio... ¿Y hay una figura de canciller en el Vaticano para hablar de canciller a canciller? No. Existe un representante del Papa que no tiene esa categoría, ¿verdad? Pero como te digo, los cancilleres son los nuncios apostólicos y los cardenales, que son los comunicadores, los alimentadores del nuncio, ¿verdad? Sí. En ese caso. Pero realmente el embajador es el nuncio apostólico en cada país, ¿verdad? Y ellos son los que se enteran de eso y transmiten directamente al Papa esas informaciones. Y ahí se puede entender de que el Papa le habrá dicho a Donald Trump, o en la conversación entre pares allí, ocurrió que íbamos a intentar una vez más. Y hablan con Maduro y Maduro dijo, me voy a inmolar acá, o Maduro no creyó lo que iban a hacer. Bueno, ahí te voy a contar un pequeño detalle. No es que Maduro no aceptaba o no quería, el tema es sencillo. La guardia cubana que él tenía órdenes de matarle a Maduro si se iba del país. Mira. Sí. Eso, la guardia cubana. La guardia pretoriana de él, que tenía que resguardarle a él, tenía orden directa de Cuba de matarlo. Y te voy a contar más. Y vamos a dar más evidencia. Contarle que no lleven el trofeo. Contarle que no lleven el trofeo. ¿Para qué? Y para que no pase lo que está pasando ahora, que Maduro está hablando como cotorra australiana, ¿verdad? Obvio, para salvarse el pellejo, ¿verdad? Porque resulta que, no sé si sabes que él está expuesto a una pena de muerte inclusive en el estado de Nueva York, y después está la pena de por vida, la reducción de pena, y los Estados Unidos su sistema legal permite que la fiscalía disminuya o pida una disminución de pena. Que el único que se chupó la cárcel fue Naput porque él no se declaró culpable. Sí, exacto. Y no contó. ¿verdad? Exacto. Entonces piden disminución de pena. La fiscalía... La delación premiada. La delación premiada, exactamente. Y eso entonces hace que se reduzca la pena, ¿verdad? Entonces, no sé, él tendrá esperanza por lo menos de no morir y tener cadena perpetua, o no tener cadena perpetua y que le salga un 30 años. ¿Y qué riesgo tiene Cuba allí? ¿Qué puede contar Maduro que ponga en riesgo el régimen cubano? Todo. Porque Cuba manejó siempre todo y fue el apoyo directo de Chávez, ya en el 79 cuando toma el poder, es apoyado Chávez por Cuba, de hecho muere en Cuba, ¿verdad? Murió un mes antes y después de un mes se preparó todo el traslado de mando, ¿verdad? Eso todo ya es voz populi, eso ya se sabe, que él murió un mes antes de cuando se informó que murió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cuba es la que hizo todo el enlace. Claro. Que estaba muy enfermo nomás, en terapia, y no se le podía ver, etcétera, etcétera. Era porque ya se estaba haciendo el traspaso de mando y se estaba arreglando la casa para recibirlo a Maduro. Entonces la historia está mal contada, porque lo que muchos cuentan es que tanto Chávez como Maduro tenían un primer anillo cubano por falta de confianza en el venezolano, que no le traicione el venezolano. No. Por como contás, entiendo que eran prisioneros de una subordinación cubana. Total, sí, inició Castro. Inició Castro, eso, ¿verdad? No te olvides que Castro estaba vivo, él era el asesor directo. Chávez no movía un dedo sin consultar con Castro, pero un dedo, ¿verdad? Es más, la Kirchner recibía también instrucciones o de Castro o de Chávez, ¿verdad?
de acuerdo a lo que Castro le decía, ¿verdad? Entonces, esa guardia privada que tenía Maduro tenía órdenes de matarlo a él. Él salía de Venezuela o salía del ámbito de ellos, ¿verdad? Sí. Y tenían que matarlo. Y no, te iba a contar algo. No sé si te enteraste que hubo una... se está hablando ahora mucho que no se sabe que hay una nueva arma que está usando los Estados Unidos, que es una especie de arma sónica, y eso comentó la guardia, uno de los guardias venezolanos, que cuando entró la Fuerza Delta a la casa, ¿verdad? Primero hubo un sonido muy fuerte, muy agudo, ensordecedor, que les hizo sangrar la sangre y la boca, y les atontó a ellos. ¿Sí? ¿Por qué se hizo eso? Para evitar que el guardia, porque rápido ante el ataque de la Fuerza Delta, ellos tenían que entrar rápido y meterle un tiro a Maduro. Entonces se usó esa arma que no se sabía que había, entre paréntesis, ¿verdad? Justamente para evitar que los guardias hagan eso y rápido entró la Fuerza Delta y abrió fuego. Esa arma sónica no le afectó a Maduro? Porque lo que cuentan también es que Maduro logra meterse a la pieza de seguridad y trata de trabar la puerta y ahí le intersecta la Fuerza Delta. Eso ya cuando entra la Fuerza Delta adentro. Sí, pero esto fue a la gente que estaba rodeando afuera. Exacto. Y te quiero preguntar, si hubiera logrado trabar esa puerta a Maduro, ¿cómo lo sacaba Estados Unidos allí? ¿Qué se sabe de esa pieza de seguridad? En 47 segundos le sacaban. ¿Cómo? Sí, porque como bien dijiste, esto ya fue entrenado 10.000 veces, porque el modus operandi de la Fuerza Delta y de los FOCAS, de los SEAL, del equipo SEAL, que son los top, los equipos top de fuerzas especiales de los Estados Unidos, ellos tienen ese modus operandi de hacer una maqueta del lugar donde van a ir, y estaba todo estudiado. Ellos sabían que esa puerta, estaban ahí, sabían el anchor y todo. Y justamente eso dijo Trump, dijo, y aunque se hubiera encerrado ahí, en 47 segundos abríamos la puerta. Pero cuando calcan, cuando traspasan a una maqueta con exactitud una de las viviendas, porque se sabía que Maduro dormía turnadamente en varios lugares, lo hacen porque alguien informa. Sí. ¿Quién es para vos, doctor Héctor Sosa Genaro, el delator al gobierno de Estados Unidos? Porque yo te quiero contarlo, yo le sigo mucho a Jaime Bailey. Jaime Bailey es un periodista cubano que vive en Miami, hace unos análisis, unas entrevistas fantásticas, creo que el mejor de habla hispana hoy, y él les indica a Delcy Rodríguez, dice, Delcy Rodríguez más, ya con datos, ahora él dice, y le parafrasea a un periodista norteamericano diciendo que Delcy Rodríguez había sido ya en septiembre y octubre del año pasado en Qatar como mediador, se reunió secretamente con agentes de la CIA. Eso puede... Y Rusia. Y Rusia. Delcy Rodríguez es la delatora del régimen. Delcy Rodríguez le cocinó a Maduro, en síntesis. En esa reunión de Qatar estuvieron los rusos y la CIA. Sí. Se reunieron ahí y cerraron el trato con Delcy. Le dijeron, bueno, ok, vos te vas a quedar, vos y tu hermano, Jorge, el hermano que tiene mucho, el presidente de la Asamblea, que tiene mucha influencia. Sí, hermano mayor de ella. Hermano mayor. Dijeron eso porque está Diosdado Cabello, que es un enemigo político de ellos. Y que realmente es el que tiene mayor poderío fuera de Maduro, ¿verdad? Sí, totalmente. Y el control de la represión y de los órganos de represión y de las Fuerzas Armadas y paramilitares, ¿verdad? Eso no maneja Delcy. Por eso que yo digo todavía yo no quiero decir que todo está cocinado, porque este señor, encima que es una persona totalmente descontrolada, ¿verdad? En cualquier momento él puede levantar las Fuerzas Armadas, que vos te das cuenta que no es que Ahora, ¿cómo un dictador como Maduro, con el sistema de inteligencia de Cuba, con sus aliados rusos, no vio venir esta reunión meses atrás en Qatar y no se enteró que ya le estaban cocinando la retirada? Porque era ultra secreta. Porque Delcy no se fue por ella misma. Ella buscó un pretexto y se fue a Qatar, que era un aliado político y estratégico de Venezuela. Entonces ella, no sé qué pretexto le habrá puesto a Maduro, manejo de petróleo, venta de petróleo. Me voy, presidente, porque me tengo que ir para esto, ¿verdad? Pero ahí se dio esa reunión y ahí se cerró ese trato, que después entonces se convirtió en esto. Por eso que de repente nosotros decimos, ¿y por qué Delcy? ¿Y cómo? Y el aparato queda igual. Es que ella eso condicionó. Hacer una especie de transición paulatina, y que ella se iba a comprometer a hacer esa transición. Transición paulatina implica que haya elecciones de acá a unos meses y que ella pueda ser candidata. No creo que ella sea, no le van a permitir.
de acuerdo a la Constitución de Venezuela, ella tenía ya la obligación al asumir, porque dice, cuando se produzca la vacancia del presidente de la República, le sucede la vicepresidenta. Sí. Ok. Y debe llamar a elecciones dentro de 30 días, dice. ¿Vos te das cuenta que no se habló de eso? Nadie habla de eso, nadie ni recuerda eso, ni María Corina Machado. Ojo, ¿por qué María Corina no dice, hey, y después del presidente Trump, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienen las elecciones? No, porque esto se cerró de una forma determinada, ¿verdad? Y tiene que haber este periodo de transición. Y ahí quiero con tu ayuda descifrar por qué Estados Unidos elige esta manera de cortar el régimen de Maduro, porque la otra salida, si ya le sacaste a Maduro, ya era pan comido sacarle a Rodríguez, a Padrino, a Cabello, al hermano Rodríguez también, al hermano de Delcy, al presidente de la Asamblea, y allí ponerle en posesión, por ejemplo, a Edmundo González Urrutia y que vuelva María Corina Machado. La presunción que uno tendría es que Estados Unidos lo que no quería era una convulsión social. Totalmente. Pero Donald Trump desdibuja esa misma versión cuando en público dice María Corina Machado es una mujer fantástica, pero no tiene el respeto de los cubanos. Sí. Y ahí es que uno se confunde un poco. Sí. Si no hicieron el golpe por completo por no confiar en la oposición, o no hicieron el golpe completo efectivamente para que la convulsión no sea mayor. Esa es la teoría. El tema es, fíjate vos, había 8 destructores, 2 portaaviones, 3 barcos anfibios, o sea, el 10% de la marina de los Estados Unidos estaba en el Caribe. Sí. Los aviones, los F-35, F-18, F-22, estaban todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenían 15.000 hombres. De acuerdo al estudio militar que se hizo para una toma de Venezuela, hacían falta por lo menos 100.000 hombres norteamericanos para tomar Venezuela ahí. Pero iba a ser un baño de sangre. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que hasta hoy día el ejército está respondiendo al régimen, ¿verdad? O sea, no hay, y es increíble porque se trató de conectar, la iglesia hizo mucho, a través del nuncio y de los cardenales, eso yo tengo información concreta de que se habló mucho con Vladimir Padrino, con la gente de la policía. El tema de que Diosdado Cabello es el que corta la torta y él es el que no le permite a nadie moverse, ¿verdad? Mira. Entonces, ¿cuál era el problema? Y que iba a ser un baño de sangre. Y no te olvides que hay pues una ley de los Estados Unidos que dice que si vos sos narcoterrorista, se te declara, por eso es que Trump se encargó de hacer un proceso. Primero le nombró narcotraficante, después ya le llamó terrorista al gobierno. Entonces, estatus que después le retiró también. Después le retiró, ahora cuando se fue. El tema del cartel de los soles, no, hablábamos de una cultura, no de una cuestión operativa. Bueno, ¿por qué? Atendé ahí, resulta que Trump tenía que estar bien con la ley. ¿Por qué? Porque hay una ley que le dice que le faculta al Ejecutivo a realizar operaciones cuando está calificado como terrorista. Cuando está calificado terrorista y que use la Fuerza Armada como apoyo de la policía. Y acá atendé este detalle. Fíjate en todas las, ustedes que manejan muy bien todas las fotografías y todas esas cosas, vos no vas a ver un oficial militar al lado de Maduro o al lado de Cilia, de la esposa o demás. Siempre son gente de la DEA. Fíjate. DEA. O sea, la gente que le arrestó, de la DEA. La gente que le bajó del avión, de DEA. ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa? Y no, las Fuerzas Armadas le apoyaron porque las fuerzas policiales se vieron sobrepasadas, porque esta gente usaba misiles, tenía lanzacohetes, eso no maneja la DEA. Entonces, por eso pedí el auxilio del ejército. Nada más por eso. Y le declaró temporalmente terrorista. Es claro. Y después se encargan ellos mismos de decir, no, hablamos de una cultura, no cuestión operativa. Ya estamos arreglando. Ya estamos arreglando. Pero claro. Nos metimos la pata, no violamos la ley. Al momento de la detención. Claro. ¿Por qué? Y bueno, esa ocupación militar de la que te estoy hablando implica una invasión. Para eso hacía falta autorización del Congreso. Que es lo que ahora el Congreso le está diciendo a Trump, atender lo que vas a hacer con Irán, porque vos no podés invadir Irán, tenés que tener autorización nuestra, ¿verdad? Ese debate también incluyó no invadir Venezuela hoy. Claro, claro. O sea, hoy ya no tiene el aval del Congreso. Nunca tuvo. No, pero porque nunca se había hablado, pero se debate en el Congreso aprueba una prohibición de intervenir en Venezuela. Sí, claro, pero de hecho necesitas luego autorización del Congreso para eso en todos los países del mundo. Ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa si acá se le descompone el proceso a Donald Trump? Porque si se le levanta Cabello, se le levanta Padrino, el Congreso le acaba de prohibir entrar en Venezuela. Yo siempre digo, Gustavo, que está jugando con fuego él en todo el mundo, no solamente ahí, se está jugando con fuego. El tema, por ejemplo, Ucrania está suspendido porque Rusia no quiere acceder todavía al tema de cortarle el petróleo a China, por ejemplo.
te doy un ejemplo paralelo, ¿verdad? Por eso no se está firmando la paz en Ucrania. Imagínate, volvemos a un tema económico. Resulta que Rusia dice, no, yo quiero que vos me des cosas, dame ciertas cosas y ahí sí. Una vez que cerremos, perfecto, le voy a cortar el cosa, pero yo tengo negocios, yo voy a hacer explotación de petróleo, minerales, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, la cuestión con Trump está muy complicada y como bien decís, no solamente acá, sino en varios lugares le puede explotar la bomba, ¿verdad? Ahora, a ver, a diferencia nomás de Estados Unidos, Rusia no lo dice públicamente. Estados Unidos, una de las cosas que me pareció increíble es que el propio Donald Trump, el propio Marco Rubio, que es el gran protagonista en esta historia, ellos comenzaron desde el primer momento a hablar del petróleo. Nos vamos a rescatar el petróleo, que ese petróleo es de los Estados Unidos. Eso no es como desdibujar el logro de haberles liberado a Venezuela de su dictador, porque ahí pues vos le das el discurso a los protectores de Maduro de decir, no, acá no les importa el tema del pueblo venezolano, lo que les importa es el petróleo. Sí. No es un contrasentido hablar de eso. No, porque entramos otra vez en el tema político, pues, ¿entendés? O sea, acá lo que no se quiere dar es un tinte político. O sea, yo quería desbaratar el régimen de Maduro, que de hecho no se desbarató, que está vigente. Es lo que te estaba diciendo. O sea, Trump, no estoy autorizado a hacer una intervención y modificar un régimen de gobierno de un país extranjero, porque no tengo apoyo del Congreso. Pero sí puede hacer un sabotaje económico. Claro, no. Primero a un narcoterrorista que estaba avalado por fuerzas militares, ¿verdad? Que por eso pedía ayuda, ¿verdad? Y entonces hablamos del petróleo, que obviamente eso para dar un caramelito de que Estados Unidos gastó mucho en las empresas de petróleo, que de hecho es así, y que querían recuperar sus inversiones hechas en petróleo, ¿verdad? Pero no te olvides que está el oro en el Orinoco, todos los minerales raros, las tierras raras, etcétera. O sea, no es tan así, ¿verdad? Estamos hablando de millones y millones de dólares. La hoy presidenta de Venezuela, la hoy ungida como presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hasta esto que ocurrió, era una persona casi desapercibida para el mapeo mediático regional. ¿Quién es en verdad Delcy Rodríguez? Porque una de las cosas que siempre cuenta Jaime Bailey es que Hugo Chávez no la quería. Que Hugo Chávez la había enviado 2 veces cuando fueron al extranjero, la había enviado 2 veces en vuelo comercial, la había expulsado de la comitiva presidencial y la definía públicamente como una mujer prepotente y que era una falsa chavista. Sin embargo, cuando Hugo Chávez muere, Nicolás Maduro le reactiva y le pone en cargos importantes y termina hoy siendo la presidenta de Venezuela por una cuestión de sucesión. Sí. Es Nicolás Maduro porque le relaciona algo muy estrecho que es el papá de ellos, de Delcy, de los Rodríguez, vamos a decir, era compañero de lucha, era guerrillero y compañero de lucha de Maduro. Inclusive al papá lo mataron, el gobierno anterior de derecha, ¿verdad? Le llegó a matar porque el tipo realizaba actos criminales, etcétera, y de terrorismo en Venezuela. Y eso es lo que le une a Maduro con los Rodríguez. Por eso es que hay una amistad tan cercana, ¿verdad? Chávez, como bien decís, no era partidario de ellos, es más, la hacía a un lado, ¿verdad? Por eso es que cuando Maduro toma el poder, ahí Delcy toma protagonismo y también su hermano. ¿Por qué cuando muere Hugo Chávez el elegido se entiende que un régimen ya deja escrito quién es el elegido? Sí. ¿Por qué fue Maduro el elegido de Chávez para hacer el proceso de sucesor? Bueno, buena pregunta. Era Diosdado el que debía sucederle. Diosdado estaba totalmente seguro de que él iba a tomar el poder. Pero ¿qué pasa? Y ahí intervino la Kirchner, que Chávez le encargó a la presidenta Kirchner, la entonces presidenta Kirchner de Argentina, le hizo un documento y ella llevó ese documento a Venezuela y mostró una especie de testamento, hizo él, porque la gente no quería darle a Diosdado, ¿verdad? Mira. Y fue la Kirchner la que lleva ese documento firmado por Chávez, que le entregó personalmente Chávez a ella en Cuba, y el que decía que él quería que le suceda a Maduro. Mira. Sí. ¿Y por qué era esa afinidad? A última hora ganó la pulseada a Maduro. A última hora ganó. No sé. Se ganó esa confianza. Claro, esa confianza de Chávez, ¿verdad? Sí. Que de hecho, no te olvides que él fue el canciller ya era canciller, estaba ocupando cargos muy cercanos a Chávez. Y yo creo que a última hora, por decirte, los últimos años, se acercó mucho Maduro a él y bueno, lo vio como una persona más, porque resulta que eso siempre se dice hasta ahora, que Maduro era el que unía a los Rodríguez, a Diosdado, al ejército, hacía un poco el elemento de articulador, ¿verdad? Era muy bueno. Sin embargo, Diosdado es muy terminante, es muy
muy bruto en un sentido. Otra cuestión que te quiero preguntar, doctor, porque yo refloté el fragmento de una entrevista que había hecho hace 2 años cuando fui a la casa del Pepe Mujica, y él, cuando le pregunté yo, con cierta malicia le pregunté, ¿la de Venezuela es una dictadura, ley? Y me respondió que sí. ¿Y cómo se sale de eso? Y me decía, tienen que arreglarla a los venezolanos. Porque si arregla a alguien de afuera, se arma el despelote que pareciera se va a armar hoy. Y otra cosa que él decía es que la gran desgracia de Venezuela era ser tan rica. ¿Coincidís con esa apreciación? Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿cómo la arreglaban los venezolanos cuando que nosotros tuvimos Leopoldo López? A todos los conocí. Sí. Leopoldo López, Capriles, Edmundo González Urrutia, la propia Mariana Corina Machado, y ninguno logró, no sé si por una cuestión de mezquindad, ninguno logró unir completamente a la oposición y derrocar al régimen. Cierto. Ahora, no te olvides que hay elementos como que eso no se habla, ¿verdad? Pero está tomada Venezuela de paramilitares, sí, y de elementos del narcotráfico. Casi toda la zona sur, Venezuela es muy, la densidad poblacional se concentra en la costa del Caribe, sí, y desde la mitad de Venezuela para abajo es totalmente zona de tierra de nadie. Tierra de nadie, donde están afincados todos los paramilitares, la FARC de Colombia, etcétera, ¿verdad? Es una zona totalmente descontrolada. Bueno, eso es lo que alimenta al régimen y a la estructura, sí, del régimen chavista, ¿verdad? Y yo eso siempre suelo comentar, que tampoco, no sé por qué eso no se comenta, que en cada barrio hay un encargado paramilitar o de narcotráfico también, porque están ahí unidos, que controlan los barrios. Vos fíjate que no hubo una manifestación cuando cayó Maduro, nadie salió a las calles. Mira. ¿Por qué? Y porque vos tenés en tu barrio los tipos que te estaban controlando y te daban a la noche si vos te ibas a la manifestación. Mira. Sencillo. Y esa visita no es muy cordial. No es cordial. Olvídate de tu familia, sí, de tus hijos, hijas, etcétera, etcétera. Si ellos hubieran tenido que reaccionar, ¿a quién le defendían? Digo, esos grupos paramilitares. Por supuesto, al régimen. A Maduro o a Delcy, en este caso, que era la vicepresidenta, ¿verdad? Pero el que dirige es Diosdado. Diosdado. Diosdado es el que corta la torta. Él es el que dice, sí, a este se le defiende o a este no. Yo, cuando justo nos agarró nomás el tema de la extracción de Maduro, casi todos estábamos de vacaciones. Yo vuelvo un par de días después, digo yo, le decía a los muchachos, pregúntenme qué opino de lo de Venezuela. Y yo la defino como una operación incompleta. Que mirándola hoy, y sí hay que hablar de una eventual aberración jurídica, de que un país se meta en otro, todo lo que uno quiera. Lógicamente, eso que para muchos puede ser una aberración jurídica, habrá valido la pena si Estados Unidos logra revertir el régimen. Sí. Si ocurre lo contrario, evidentemente va a tomar cuerpo esa aberración jurídica y va a ser un fracaso lo de Donald Trump. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí vino la gran pregunta, ¿qué va a hacer a partir de acá Estados Unidos? Y una de las cosas que sí hizo, y lo anunció la propia Delcy Rodríguez, es un proceso paulatino o gradual de liberación de presos políticos, que son casi 1000. Esa es una buena señal. O sea, ¿qué significa eso políticamente hablando? Tocas un tema demasiado importante, eso yo estoy quejándome, te juro que me molesta mucho. Más de 1.200, Gustavo. Sí, presos políticos, 1.200. Hasta ahora liberaron 41. En la primera, eso no es nada. Porque no te olvides que no estamos hablando de homicidas, de violadores, y nada. Estamos hablando de presos políticos. Yo lo conocí a Alejandro Peña Esclusa, que tenía cáncer, era un preso político y le negaban tratamiento oncológico. O sea, imagínate. Sí. Y eso maneja Diosdado era un escritor. En el helicoide, ¿verdad? Que es la investigación antes nuestro, ¿verdad? Pero este sí es un edificio concretamente de investigación, eran 2, 3 piecitas, ¿verdad? Mira. Sí, donde se hacía tortura y compañía. ¿Quién es el pastor coronel de ese, o el montanaro de ese régimen? Diosdado. Mira. Diosdado, totalmente, sin ninguna duda. Es lo que te digo, él maneja el helicoide. Claro. ¿Por qué no se está liberando? Y porque él dice, no, a mí ustedes no me ordenan, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y como no hay mucho interés en el tema de lo político, lastimosamente, ¿verdad? Pero son pobre gente que está sufriendo ahí hace años ya, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que se tuvo que haber exigido es que se liberen los 1.200 hoy. Es que con una foto, hoy. Así como el día que cruzaron los prisioneros, cruzaron a Israel, así una foto, claro, un video triunfal, decimos. Claro.
Pero eso, no hay ninguna duda de eso. ¿Qué tipo de alineación está haciendo Delcy? Lo que pasa es lo que te digo, Delcy no le maneja a Diosdado, ¿verdad? Y no tiene el poder para manejarle a Diosdado. Y Estados Unidos está mirando cómo se mueve Diosdado y eventualmente va a tener que hacer lo mismo con él. Yo creo que sí, va a terminar siendo extraditado. Él y Vladimir Padrino, el comandante de la fuerza militar. Pero fíjate una cosa, es lo que pasa con Irán también, porque la gente dice, sí, vamos a ir a intervenir Irán, pero se te queda la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿verdad? Le haces caer al ayatolá y la Guardia Revolucionaria, el ejército, que es poderosísimo, le pone a un líder, ¿verdad? Y toman el poder ellos, ¿verdad? O sea, no es fácil. Estamos hablando de una ocupación delincuencial militar de un país, ¿verdad? Que no es que vos le arrancás así nomás, ¿verdad? Por eso es que yo creo que Trump se expresó mal nomás, ¿verdad? Que dijo que no confía en María Corina. No, lo que pasa es que no tiene las uñas de guitarrero para manejar esa estructura. Hay que darle también la derecha en el sentido de que la traducción al español a veces no es tan exacta. Exacto. Es lo mismo que alguien te insulta en guaraní y alguien que no entiende dice, ¿qué dijo? Y nunca va a tener la misma connotación. No vas a poder definir, sí. Yo creo que Donald Trump también, yo coincido contigo, yo creo que él lo que quiso decir es, no va a tener esta pobre mujer, aunque es fantástica, no va a tener la fuerza para imponerse, la quería decir. Totalmente. Pues ella dijo, no tiene respeto. No tiene respeto. Y le subestimó, le bajó la categoría. Sí. Y María Corina Machado le hace un guiño igual, porque una de las cosas, en Estados Unidos pues hay muchos programas ellos le llaman tal show, creo que le llaman así, donde hay muchos shows de la política, o sea, una especie de farandulización de la política. Y una de las cosas que escuché también por allí fue que decían que Donald Trump hubiera querido imponer a Gonzalo Urrutia y que después termine siendo María Corina Machado, porque allí también hay una especie de línea de sucesión tácita que se habló antes. Sí. Porque Corina Machado no podía ser candidata, pero que él estaba enojado porque le ganó el Premio Nobel de la Paz. Y encima coincide que en la misma semana María Corina Machado dice, yo voy a viajar a Washington y yo le voy a llevar el trofeo a Donald Trump. Va a ser ahora, entre hoy y mañana. Sí, le voy a entregar a él agradeciéndole porque es como que él se merece eso, ¿verdad? Y es una forma pero que puede un líder mundial enojarse porque como que... En Trump yo es como creo que vos y yo nos enojemos porque uno de los dos ganó el para nada. O sea, sí, pero él está queriendo hace rato el premio Nobel. Él quiere hace rato, en su gobierno anterior ya quería el premio Nobel de la Paz. ¿Entendés? ¿Te acordás que había ahora hubiera ganado, pero no le dieron los tiempos? Fue muy encima de la elección. Pero igual confiaba él que iba a ganar. No, pero igual dijo, miren, arreglé 8 guerras, dijo. O sea, arreglé 8 guerras, ahora, ¿verdad? Y más o menos diciendo, y después, ¿a quién más le querés dar? Los últimos que ganaron, ¿quiénes ganaron de la presidencia de Estados Unidos? ¿Quiénes tienen un Nobel de la Paz? Creo que Obama. No creo que Obama tiene. Creo que Obama. Sí. Pero no hay tampoco. No hay tampoco. No. No, pues ellos son más promotores de guerra que arregladores de guerra. Son guerreros. ¿La mató políticamente? ¿Mató la proyección de María Corina Machado en esa aclaración? No, María Corina tiene el pueblo a su favor, yo no tengo ninguna duda de eso, pero la lástima es que no maneja el poder, ¿verdad? Es lo que te digo, yo en serio no sé cómo se va a hacer para desarmar esa estructura de poder que no se está desarmando, que está intacta, ¿verdad? Y como te digo, yo veo ahora un roce entre Diosdado Cabello y Delcy, se nota en el tema de la liberación de los presos, porque ese es territorio de Diosdado, ¿verdad? Y si Estados Unidos le saca también de la misma manera a Cabello y a Padrino, y hace una depuración de las Fuerzas Armadas, ¿se puede rescatar algo de esas Fuerzas Armadas? Sí, pero no va a estar autorizado por el Congreso y tiene que estar autorizado por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Entendés? Porque ahí vos estás interviniendo, estás haciendo una guerra, una ocupación militar, ¿verdad? Y para eso él necesita autorización del Congreso. ¿Y cómo son los números en el Congreso entre republicanos y demócratas? No cierran ahora, o sea, los republicanos, los propios republicanos, los compatriotas, él no le van a apoyar con eso. No. Porque se van a matar políticamente. Es una muerte civil, eso decimos en derecho, es una muerte civil. Mira. Claro, no puede ordenar eso. Lo mismo que atender, le están diciendo que cuidado con Irán. No vayas a ir a invadir Irán, ¿verdad? Porque no autorizamos nosotros eso. Y esa es una invasión militar, ¿verdad? Inclusive ahora se está dudando, y sin embargo ya van 3 destructores y un portaaviones, se está yendo un portaaviones de la clase Nimitz,
un poco viejito, pues desde el 89 se lanzó al agua. Este portaaviones que está yendo allá, pero es igual de importante, ¿verdad? Sí. Y encima en la isla de San Diego, que está a 450 kilómetros de Irán, en el Océano Índico, hay una armada fuertísima. La Fuerza Delta está en Irak a 450 kilómetros de Teherán. La Fuerza Delta y toda creo que son 3 divisiones ya del ejército de los marines, ya en Irak, ¿verdad? Listos para un ataque, ¿verdad? Si Donald Trump tiene que olvidarse de la herramienta la invasión, ¿qué otro camino le queda? Ahorcarle económicamente a los países. De hecho, ya está haciendo eso ahora con Irán. Está aplicando lo que se llaman las sanciones secundarias, porque Irán tiene sanciones primarias luego, ¿verdad? Y ya está aplicando un 25% más de arancel a los que tengan trato comercial con Irán. Vos sabés que de eso también hablé con el Pepe Mujica y él me decía que las sanciones económicas terminan siendo opresiones al pueblo y no a los dictadores. Y decía, Franco se murió de viejito, no se murió por la sanción económica. Y sin embargo, el pueblo sí sufre esa opresión. En ese caso, ¿cuáles son medidas concretas que puede ejercer Estados Unidos sobre Venezuela? Lastimosamente, Gustavo, aparte del tema petróleo, decirle voy a llevar todo tu petróleo. Claro, pero es que no hay otra. No hay otra. Porque vos no tenés, militarmente no podés hacer nada, económicamente sí le estrangulás al país, que es lo que pasa con Cuba, ¿verdad? Yo te cuento que Cuba, en estos meses va a haber ahí una gran novedad, ¿verdad? Nos va a distraer bastante Cuba, porque está totalmente cortada, aunque ahora Sheinbaum, la presidenta de México, le acaba de enviar unas remesas importantes de petróleo, pero con autorización de Trump, ojo, con autorización de Trump. Lo que Trump está prohibiendo es que Venezuela le envíe petróleo, pero le permitió a Sheinbaum, no se sabe cuántos miles de Lo que vos decís es que vos le asfixiás a un gobierno dictatorial y la gente se va a levantar contra ese gobierno. Se va a levantar. Y en esa situación está Cuba. ¿Pero cuánto ya aguantó Cuba, doctor? Pero esto ya no va a aguantar, Gustavo. Esta ¿Qué presión. Es esto? Sí, hace rato ya hablamos de. Puntualmente, ¿a qué te estás refiriendo decir esto? Porque ¿cuánto ya hablamos de formar fila para tener un kilo de arroz? Buena pregunta. Lo que pasa es que antes tenía el apoyo de Rusia y Rusia no tan capacidad para apoyarle ahora ya a Cuba, y tenía el apoyo de Venezuela que le mandaba dinero en los famosos maletines, pero por tonelada, ¿verdad? No te olvides el narcotráfico, ¿verdad? Porque el gobierno se alimenta del narcotráfico en Cuba, ¿verdad? Ahora con la intervención de los Estados Unidos se cerró el Caribe, ¿verdad? No hay narcotráfico, no hay petróleo, no hay remesas de dinero de Venezuela y menos de Rusia. Entonces va a ir cayendo solo. Yo creo que por eso es que vos no te estás dando cuenta que Trump ahora de repente se está dirigiendo ya al gobierno de Cuba y le dice, miren que es la última oportunidad que les doy. Antes de ayer, ¿verdad? Miren, así de onda nomás, ¿verdad? Dijo, atiendan bien que es la última oportunidad. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona, ¿verdad? Y es que es cierto, porque Cuba va a caer por sí sola, va a caer. Pues ya no van a poder y va a tener que reaccionar el pueblo. Mira, eso es interesante. Claro. ¿Cuánto puede aguantar? ¿Medio año? Medio año. Yo estoy hablando ahora de medio año. Yo le doy 6 meses para que se arme un problema grande y pida ayuda al mundo y bueno, y va a tener que ayudar, pero con la condición de que salga toda la estructura también de ellos. ¿Sos de comer asado con tus amigos? Sí. Muchos de ellos profesionales y en la mesa traen el debate de por qué es lo que tenemos que estar tan en amistad con Taiwán y dejamos de tener relación comercial con el gigante, o diplomática comercial tenemos, diplomática con el gigante. ¿Qué le decía o le decían? Dejemos hablar de esto que estamos compartiendo, o sos de explicarle a la gente. Sí. Yo le fundamento porque yo investigué mucho este tema, ¿verdad? Lo que pasa con China es que siempre yo relaciono eso con la historia del mensú. No sé si la audiencia recuerda. En la historia del mensú, hago rápido, a vos yo te pagaba 100.000 guaraníes de sueldo. Y no te alcanzaba, lógicamente, para vivir. Entonces me pedía otros 100. Te hacía firmar un pagaré, me pedía otros 100. Y cuando eso había esclavitud por deuda, ¿verdad? Entonces te convertías en mi esclavo. Bueno, eso es lo que hace China. O sea, China te apoya con inversiones, pero casi siempre de cuestiones públicas. Quiere tu puerto, tu aeropuerto, Exacto. Y te hace firmar contratos leoninos con cláusulas leoninas, ¿verdad? Y te resta soberanía. Claro, te resta soberanía y te compromete económicamente. Entonces te tiene totalmente apretado, ¿entendés? Y eso está ocurriendo ahora en Perú, por ejemplo. Perú se está despertando ahora, pero ya es tarde, está totalmente comprometido con un puerto muy grande que tienen ahí que quiere China hacer, porque está enfrente, obviamente, de China, Perú,
y quiere hacer tipo la ruta de la seda también a través ya de Perú, a través de un puerto gigantesco en el que no pueden trabajar peruanos, no pueden trabajar, solamente los chinos manejan y trabajan ahí. Te quiero hablar del tema Taiwán. Yo creo que la modestia no debe ser una virtud del periodista. Creo que hay que exceptuarle al periodista de la modestia. Hay que demostrar lo que se sabe. No, yo sigo bastante el trabajo de Taiwán, ¿verdad? Y vos tenés, voy a enumerar lo que me acuerdo hoy, esta noche. Proyecto GIS, que interconecta el sistema de salud pública en Paraguay. Tenés el tema piscicultura, Xetapui, que es el programa de vivienda social de las comunidades indígenas. Tenés la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay, que encima nos portamos mal y nos dijeron no importa, mientras ustedes se deciden, le llevamos a los chicos a Taiwán. Tenemos un montón de programas, sin la misma construcción del Congreso. El edificio fue con una donación de Taiwán, pero sin embargo están los detractores que dicen Taiwán nos tira monedas. Yo creo que esa visión de país pobre y de mendigante tenemos que sacarnos, ¿verdad? Porque acabas de hacer una descripción muy importante de todo el apoyo que nos da Taiwán. O sea, y tenemos una relación de más de 66 años con Taiwán en la que siempre fuimos asistidos. Siempre, como vos decís, a nivel agrícola, a nivel de... hay chancherías y todo que ellos, por ejemplo, fomentan. Me hace acordar, el principal comprador de la carne porcina paraguaya, Taiwán. Claro, claro. Pero no te olvides... déjame terminar, sí. te pido mil disculpas porque te interrumpo. La balanza comercial, para que la gente entienda, doctor, es poner en un comparativo lo que un país le vende a otro versus lo que compra del otro. Que yo tenga conocimiento, una de las pocas balanzas comerciales favorables al Paraguay es la que tenemos con Taiwán. Sí. Paraguay le vende más a Taiwán de lo que Taiwán nos mete a nosotros. Sí, sí. Y no te olvides que es una isla, Tampoco pidas demasiado, claro, ¿verdad? O sea, es una isla que tiene graves problemas, justamente estamos hablando, tiene una inminente invasión en cualquier momento, esa gente no sé cómo vive en paz, ¿verdad? Tiene misiles mirando, ¿verdad? Miles de misiles apuntados. ¿Verdad? O sea, imagínate el problema, tampoco ellos pueden estar tirando manteca al techo, ¿verdad? O sea, y los gastos militares son muy elevados, tenés un monstruo, un gigante enfrente, que es un enemigo potencial, que está toda la hora rodeándote, ¿verdad? O sea, no es fácil y tampoco, como te digo, ese mendiguismo tenemos que perder nosotros, tenemos que ser un poco más orgullosos también, agradecer lo que se nos da y saber aprovecharles también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice, ¿por qué no se instalan acá? ¿Por qué Taiwán no trae los microchips acá? Y, ok, tenés 800 ingenieros electrónicos para que yo traiga acá. Ahora están formando ellos. Ellos van a formar, claro. Todavía no está la Politécnica. ¿Cuál es el argumento para sostener el apoyo sacando el tema económico? O sea, de decir, no, tenemos que seguir apoyando a Taiwán porque en esta historia de China continental, China-Taiwán, la verdad política es esta. ¿Cuál es el argumento para sostener eso? La dominación política, sin duda. Dominación política. O sea, nosotros estamos de un lado y está el otro lado, ¿verdad? La Guerra Fría de antes volvió, ¿verdad? Solo que ahora está dividido en tres, ¿verdad? Tenés Rusia, tenés China y Estados Unidos, ¿verdad? Pero esa Guerra Fría volvió, ¿verdad? Y muy, muy pesada, muy pesada. No te olvides que China está queriendo triplicar la cantidad de barcos que tiene con relación a Estados Unidos para el 2030. O sea, eso quiere decir que vos te estás armando como loco, ¿verdad? O sea, y tenés un gobierno dictatorial. Tenés un gobierno comunista dictatorial. O sea, está bien si estamos hablando, no sé, de Francia, de Italia, que vos decís, no sé, ¿para qué? Porque son gobiernos libres, donde hay ejercicio de la libertad. Está claro que mientras Paraguay tenga un presidente colorado, eso no está en riesgo, esa relación con Taiwán no está en riesgo, porque el que lo planteó de manera abierta como una propuesta de campaña fue Efraín Alegre. Él dijo, nosotros ganamos la elección presidencial y nosotros al día siguiente rompemos con Taiwán y nos tiramos a los brazos de China continental. Más o menos. Por supuesto. Y no te olvides de Irán, también va a ser amigo de Irán y de Rusia, ¿verdad? O sea, no dudo de que no se le habló nomás de eso, ¿verdad? Pero iba a ser también de Irán, claro. Si alguien le preguntaba a Efraín Alegre, él... Te iba a decir también, ¿y por qué no con Irán y por qué no con Rusia, verdad? O sea, ¿por qué? Porque la izquierda siempre estuvo financiada por esta gente, ¿verdad? Entonces, tocas un buen punto. El Partido Colorado siempre tuvo esa política porque siempre se mantuvo en un orden determinado, más dentro de todo lo malo, lo bueno que vos quieras, ¿verdad? Yo lo que siempre digo que el Partido Colorado con todos sus males es el más previsible. El más previsible.
¿verdad? O sea, no sale de su margen, ¿verdad? De su ejido, ¿verdad? Sin embargo, esta gente es el mejor postor. Sí. Vos te das cuenta que hay gente de Lugo, no quiero nomás dar nombre, que hasta ahora están apoyando la dictadura de Maduro. Sí. Vos no podés apoyar eso. ¿Cómo yo le voy a poner el nombre, Sixto Pereira. Sixto Pereira. El senador. Te quiero preguntar también, doctor, aprovechando el tiempo que nos resta, ¿hay que seguir apostando al Mercosur? Wow, ahí me metiste el dedo en la llaga. Ya el doctor Argaña había dicho en su momento, y yo siempre coincidí con él, en que el Mercosur no nos conviene a nosotros porque nunca llegó a cerrarse el Mercosur. Las barreras arancelarias, los temas aduaneros. El tema migratorio. El tema migratorio. En la Unión Europea te podés mover de país a país, acá tenés que perder 3 horas en el puente. Tener 3 horas en el puente. O sea, y la Policía Federal, que es terrible, ¿verdad? Tanto la argentina como la brasilera, ¿verdad? Yo les respeto mucho a la Policía Federal porque ellos no a patada el tema ahí, ¿verdad? Entonces, yo no veo bien, y te voy a decir algo que no quiero pinchar el lobo, ¿verdad? Por la firma que se va a hacer ahora el 17 de la Unión Europea. Yo analicé mucho las condiciones que puso la Unión Europea para la firma del tratado, que fueron consensuadas, está bien que se haya admitido, ¿verdad? Pero yo desconfío de la Unión Europea, porque la Unión Europea, Europa misma, está en desbande. Europa no es la Europa de antes. Y le maneja la izquierda, ¿verdad? Muy acentuada, ¿verdad? ¿Y qué va a ganar Paraguay allí? Porque el evento del sábado, que creo que se va a hacer en el Banco Central, el gobierno paraguayo va a tirar manteca al techo, o sea, va a presentar con mucha pomposidad ese acuerdo. Sí. ¿Qué puede ganar Paraguay allí? Y Paraguay, pues, sí, puede ganar a nivel de exportación, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, vos sabías, por ejemplo, que una de las condiciones que pone la Unión Europea es que si las exportaciones, vamos a decir, de nosotros a la Unión Europea, si las exportaciones superan el nivel de producción de Europa o de un determinado país determinado, se crea, obligaron a que se cree una comisión que analice cada 6 meses el nivel de exportación y que en 21 días pueda suspender inmediatamente ese nivel de exportación. Se supera el 5% de las exportaciones, si supera el 5% de la producción por de ejemplo, los países. Si el Mercosur le envía, no sé, a Suiza más carne de la que Suiza produce, te corta. Entonces hay una barrera. Y decime una cosa, y yo tengo previsto, no sé, mandar 7 toneladas de soja, y resulta que Suiza me dice, no, acá me mata a mis agricultores, y me suspende la producción. ¿Qué hacemos con la producción de soja? Entonces es una cuestión simbólica que otra vez va a quedar al arbitrio de los europeos. Sí, totalmente. Porque está aceptado, eso está firmado, está aceptado, ¿verdad? O sea, para mí, yo no estoy haciendo una crítica estructural de contenido. Lo que yo le tengo miedo a los europeos. O sea que hay que festejar con mesura. Con mesura. Yo felicito al Mercosur por el tratado, ¿verdad? Indiscutible, ¿verdad? Pero no hay seguridad. Doctor, ¿vos recordás alguna vez algún proceso en el que un presidente argentino y un brasileño simultáneamente se hayan tirado tanta mala onda como Milei y Lula hoy? Bueno. O sea que le dijo a Andrés Oppenheimer, le dijo en estos días a Milei, ¿viste la entrevista? No. Le dijo, ¿y Lula? No me interesa, y no quiero hablar con él, no tengo nada que hablar con él. Y le saludo por obligación. Sí. ¿Por qué? Miembro de los BRICS, opositor directo de Trump, opositor directo le tomó anarquista, de imperialista, etcétera, por el tema de Venezuela. O sea, obviamente Brasil... ¿Y pasó eso antes con un presidente argentino? Nunca. Siempre fueron muy diplomáticos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Milei también tiene su caractercito, ¿verdad? Es un Trumpcito, el carácter de Trump, ¿verdad? Un Trump despeinado. Un Trump despeinado, ¿verdad? Claro, porque Trump es su carácter, ¿verdad? Una cuestión se peina de un poquito más. Sí. Quiero apelar así, tipo, a ese rol docente que siempre tiene el analista político internacional, y te quiero mostrar unas fotos. Sí. Y como si fuera que hay un auditorio acá con nosotros somos todos pibes desconocidos o desconocedores de la realidad internacional, que nos expliquen quiénes son. Esta figura. Tenemos la primera foto de la noche, por favor. Donald Trump. Donald Trump, una persona que se está destacando a nivel internacional, pero yo creo que es muy peligroso. Peligrosa es la cantidad de acciones que estás haciendo al mismo tiempo en el mundo. Eso vos no podés controlar. Las consecuencias de lo que vos estás haciendo son totalmente descontroladas. ¿Se le puede salir de control? Pero total, no quiero decir, pero es imposible que no salga de control. Te quiero preguntar, doctor, quedándome en la foto de Donald Trump. Sí.
Un gobierno norteamericano le declaró significativamente corrupto a Horacio Cartes. Vino el siguiente de signo contrario y le levantó la sanción. Sí. Si ganan los demócratas en Estados Unidos en un par de años, ¿le pueden liberar a Maduro? Ellos tienen mucha libertad y sobre todo... Aunque ya hay un tribunal de por medio. Claro, pero ahí está el perdón que se le puede hacer, que es una facultad presidencial. No te olvides. Orlando Hernández, el presidente declarado narcotraficante, procesado legalmente, Trump le liberó, ¿verdad? Con condena, creo que tenía más de 25 o 30 años de condena. Sí. Siguiente foto, por favor. Marco Rubio. Marco Rubio, yo te cuento que va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos. No tengo la menor duda. No va a ser J.D. Vance, que es el niño mimado de Trump. Sí. Yo creo que Marco Rubio se está preparando y tiene las capacidades. Y con esto que se está haciendo ahora a nivel político, está ganando muchos adeptos entre los latinos, el voto latino en los Estados Unidos. Y va, claro, de hecho le ayuda mucho su condición de latino, su condición de latino. Exacto. ¿Y va a ser presidente de los Estados Unidos ahora después de Trump? O después de Trump. ¿O puede si darse no es después de Trump, un intervalo? Tiene que ser después ahora, de Trump o ya, sí. Bueno, siguiente foto. Nicolás Maduro. Y una lástima, una persona, ¿verdad?, totalmente deleznable por todo el daño y el perjuicio que está haciendo a un pueblo, a un pobre pueblo, a un pueblo rico, sí, a un país rico, y el robo que hizo es descomunal. ¿Verdad? Está acabado políticamente. Totalmente acabado. O sea, no se puede apostar ni media moneda que pueda volver un día a Venezuela a conducir Venezuela. Imposible. 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 Jurídicamente imposible. Imposible. Sí, siguiente foto. Hugo Chávez de Frías. Wow. El inicio, como yo siempre suelo decir, tenemos acá una persona que causó también, yo siempre digo, el daño que causó Lino Oviedo en este país es terrible y hasta ahora sigue ocurriendo. Lo mismo está culturalmente, políticamente, militarmente. Este señor es el creador de la inestabilidad y de los gobiernos de izquierda en toda América. Él financió a la presidenta Kirchner, él le financiaba, a Lugo le financió, a Evo Morales le financiaba. A Correa. O sea, a Correa, ¿verdad? O sea, él financió todos esos gobiernos. Esa patria grande es una utopía, una falacia. Una locura. Él le usó a Bolívar como el gran Salvador, que era una personalidad, pero este señor no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? Él era un libertario, justamente un libertario, no un opresor. Un opresor y dictador, ¿verdad? Siguiente foto. Javier Milei. Una persona totalmente impredecible. Me da miedo porque yo quiero confiar en un dirigente. Técnicamente es bueno, está tomando medidas, hay que reconocer eso, está tomando medidas económicas bastante buenas. De hecho, los argentinos no están cuestionando, se están callando, ¿verdad? Pero están haciendo el sacrificio. Están haciendo el sacrificio, ¿verdad? Pero de hecho no te olvides que él de un comienzo dijo no hay plata, ¿verdad? Y bueno, y es cierto, la Argentina está muy mal, pero me preocupa su inestabilidad emocional, ¿verdad? Y sus reacciones. Hubiera sido mejor una persona más mesurada, tipo Macri. Que haga lo mismo, pero... claro, que haga lo mismo, pero... Que verbalmente sea más mesurado. Sí, más mesurado. Siguiente foto. Vladimir Putin. Y es el engendro del mal en el mundo. Sí, ninguna duda. Él es con Xi Jinping, él y Xi Jinping son el engendro del mal. O sea, los financistas y los coordinadores de todos los eventos perjudiciales para los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuánto hace que es presidente de Rusia? Y hace ya más de 20 años más o menos. ¿Cuánto más puede quedar de él? Y no es tan viejo, creo que está ahora por los 80 y algo, pero todavía está a 0 kilómetros. O sea, tenemos unos 5 años todavía de aguantar. Sí, de aguantarle. Bueno, siguiente foto, creo que viene el otro engendro del mal, según tu apreciación, ¿verdad? A ver, tenemos ahí. Xi Jinping. Este es un señor terrorífico. Sí. Yo le tengo más miedo a él que a Putin, porque Putin es más controlado y o sea, demuestra más mesura en sus actos, o por lo menos se cuida más, ¿verdad? Este señor no tiene sentimiento, no tiene nada. Vos te das cuenta, en los actos, él no se ríe, él vos le saludás y te pone la misma cara estando... Yo nunca lo vi riendo. Esa foto con Donald Trump, la del saludo frío. La del saludo frío, ¿verdad? O sea, por lo menos diplomáticamente, lo que estamos diciendo de Milei, ¿verdad? Sí. Pero este señor maneja a su antojo una potencia económica y militar, y es muy peligroso, por supuesto. Doctor, el periodista deportivo
le gusta el fútbol, por eso es periodista deportivo. Al analista político internacional le gusta, de hecho, la política. Te quiero preguntar, ya dejamos la foto de Xi Jinping, te quiero preguntar si en una vitrina, o sea, hay que ir al campo y hay mucho sol y hay que cubrirse la cabeza. Sí. Y en la vitrina tenés el kepi rojo de Donald Trump o la boina Hugo Chávez. ¿Qué te pones? El kepi rojo de Donald Trump, sin dudar. Sin sonrojarte. Estás tipo política paraguaya. No me das mucho que elegir, ¿verdad? Pero obviamente no voy a usar la boina de Chávez. Y si podemos sumarle el sombrero o el kepi a alguien más, ¿de quién podríamos poner? Ay. Es que justamente yo estoy diciendo, es una buena pregunta, porque fíjate que no hay dirigentes a nivel mundial. No hay. Atendé. Mira, el me pedí que te diga, Trump luego ya claro, te dice... yo no tengo un referente a quien a Macron le va a elegir, que no tiene fuerza, que no tiene el primer ministro alemán, que debería ser lo más significativo, tampoco a la de Italia, a la Meloni, ¿verdad? O sea, en serio estamos con un grave, justamente estoy haciendo un artículo. En la región misma también. Exacto. Sí. Mañana sale un artículo mío donde hablo justamente del efecto de que todo es gris ahora, ya no hay más nada blanco ni negro, sino puede ser gris y todo lo anormal se normaliza. ¿Dónde puede leer la gente el artículo mañana? En el diario 5 días. 5 días, en perfecto, la columna. Sí. Doctor, vos sabés que no hablamos de Petro. Cortito nomás, el Guiño el otro día, ¿le da tiempo, le salva un poquito de Trump? No, él está quemado ya con Trump. Él ya está marcado. liquidado, está marcado. Claro. Y no te olvides que es un guerrillero. Encima la otra vez, después de hablar con Trump, dijo, estoy considerando seriamente volver a mi vieja costumbre de guerrillero. Dijo, públicamente. Claro, apelando un poco a una figura también nefasta de su país, de Colombia, un país tan lindo, la libretita de Pablo Escobar. O sea, Donald Trump ya le anotó la libretita. Está anotado. Subrayado y así en recuadro. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer. Un gustazo charlar contigo de política internacional. No, por favor. Muchas gracias. Un placer. El doctor Héctor Sosa Genaro nos acompañó en esta noche en Frente a Frente. Este capítulo, en un ratito, para la gente que llega tarde a casa como yo, a las 23 ponemos de vuelta Frente a Frente, la charla con el doctor Héctor Sosa, y mañana todos los cortes más importantes de esta charla vamos a poner en redes sociales donde la gente le está dando me gusta, comparte, comenta, y nos encanta que pueda ser así. Si Dios nos hizo otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra mañana de unión. Que pasen bien.